V-Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V-Podcast. Escúchenos y pase la voz. V-Podcast. Hoy estamos aquí en V-Podcast con Adriana Rincón. Ella es la directora de un proyecto muy bonito denominado Sport Power 2, que se implementa en 4 departamentos del país y que pretende empoderar a personas con discapacidad y que también han resultado afectados por el conflicto armado. El proyecto es operado por la Fundación Arcángeles, socio y aliado estratégico de la Unidad para las Víctimas, y a través de esta alianza se han impactado positivamente las vidas de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado en Caquetá, Antioquia, Santander y Magdalena. Adriana, muchas gracias por estar en V-Podcast. Cuéntanos un poquito de ti, de quién eres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Rincón. Yo soy de profesión economista. Y desde que me gradué estaba interesada en precisamente trabajar en este sector social. He estado vinculada con diferentes ONGs, en diferentes proyectos. Me gusta mucho el contacto con la comunidad, es una manera como de aprender de precisamente la realidad de nuestro territorio. Empecé involucrada con temas de asesora de unidades productivas, todo este tema de trabajar, de construir con la comunidad, de proyectar con ellos acorde a sus necesidades o su entorno. Y poco a poco fui creciendo en diferentes organizaciones. Ya en la Fundación Arcángeles llevo cerca de 10 años, vinculadas en diferentes proyectos o como asesora económica, diferentes estrategias que plantea también la organización para trabajar por la inclusión de personas con discapacidad. Entonces siempre he tenido como esa vocación, no me sentiría cómodo sentada como en una oficina y trabajar desde un escritorio. Me gusta más como el contacto con las personas y conocer el sentir o las necesidades de las personas. Bueno, Adriana, ya entrando en materia, hablemos un poco de los términos o componentes que hacen de Sport Power 2 un proyecto fuera de lo común. Hemos escuchado muchos y entre ellos aquellos que se denominan ajustes razonables en el plano de la inclusión laboral. Explícanos, por favor, en palabras muy sencillas de qué se trata este término. Bueno, el proyecto sí tiene muchos componentes. Uno de ellos es inclusión social a través del deporte. Está la estrategia de fortalecimiento organizacional y otra de las estrategias es precisamente el tema generación de ingresos y el tema de trabajar en pro con el sector público y con el sector privado en generar oportunidades de inclusión laboral de población con discapacidad. Y aquí obviamente empezamos como a vincularnos con unos términos que la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad denomina ajustes razonables o el tema de diseño universal. Eso, digamos que en castellano, en términos muy sencillos, lo que invita es poder hacer algunos ajustes que equiparen oportunidades para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse en igualdad que una persona que no tenga esta discapacidad. Esto implica hacer precisamente como un análisis al interior de la organización en cuanto a las barreras o facilitadores de estos aspectos. Pueden ser arquitectónicos, pueden ser actitudinales, y creo que una de las barreras más grandes que encontramos en cualquier estrategia, inclusión laboral, deportiva, en cualquier espacio, ha sido precisamente esa barrera actitudinal. ¿Qué conoce o qué desconoce la persona frente al tema de discapacidad? Hay muchos imaginarios, muchos paradigmas, y eso es lo que dificulta en sí un proceso. En el interior de una organización, lo que se realiza precisamente es como ese análisis del entorno en cuanto a infraestructura. Entonces, no solo donde la persona desempeñaría su puesto, sus labores, que lo llamamos puesto de trabajo, sino todas las áreas comunes de la empresa. O sea, él también tiene que hacer uso de los baños, de la recepción, de la cafetería, de las zonas comunes donde va a compartir con sus otros compañeros. Entonces, qué tan accesible es o no. También qué herramientas necesita él para desempeñarse, igual que lo hace en su vida diaria. Entonces, muchos de esos ajustes no requieren una mayor inversión por parte de la empresa y facilita que la persona pueda desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones. Ya vamos comprendiendo mejor estos términos, Adriana, y también nos gustaría saber acerca de un concepto que ustedes mencionan también muy recurrentemente, y es el de transferencias metodológicas. ¿Tiene que ver esto, Adriana, un poco con heredar el legado del proyecto en los territorios? Sí, lo que queremos hacer es enseñar a hacer.
Entonces, a través de el tiempo que se ha ejecutado el proyecto en los territorios, hemos podido precisamente validar, fortalecer, como dejar unas metodologías robustas para que precisamente los territorios de manera independiente y autónoma y acorde a los recursos que tienen a su disposición puedan tomar algunas de esas estrategias y puedan replicarlas en sus territorios. Entonces nuestra misión, ya una vez como validadas este trabajo, es precisamente heredar ese legado en los territorios, fortalecer las capacidades del recurso humano y desde luego empoderar a la población para que esto pues sea sostenible en los territorios. Adriana, muy interesante el enfoque que desarrolla Sport Power 2 en los territorios, demasiado impactante para las personas con discapacidad y en este caso pues para nuestro público principal que son las víctimas del conflicto. Y hablando de ello, Adriana, te invito y los invito a escuchar el testimonio de Jefferson Gallego. Él es gestor cultural del municipio de La Montañita en el departamento de Caquetá y nos habla sobre su vinculación con este proyecto. Con este programa sigo rectificando y me siento cada vez más empoderado de lo que mi cuerpo es y mi mente también es. Entonces, este proceso que venimos manejando en personal ha sido muy importante porque me ha fortalecido como persona y me ha fortalecido para poder demostrarle a mis compañeros que a través de estos procesos sí podemos salir adelante y sí podemos tener reconocimiento que en este tiempo, en 2020, deberíamos de tener hace mucho tiempo. Adriana, bueno, retomando, después de escuchar los testimonios de las personas beneficiadas por Sport Power 2, imagino que sientes que tu misión y la misión de tu equipo se cumple, ¿verdad? Pero, ¿qué sientes que hace falta para llegar a impactar más vidas de personas víctimas del conflicto de manera positiva? Bueno, yo creo que a manera personal, lo que me ha enseñado esta experiencia que tengo en los proyectos es entender que todo hace parte de un mismo ecosistema. Entonces hay que trabajar con muchos actores en territorio. Muchas veces nos enfocamos solo en la población, pero hay actores importantes que hacen parte como de ese sistema político, legal, jurídico, el mismo tejido empresarial, privado, que están comprometidos, están con cierto tema, labor, objetivo. Está el mismo sector gubernamental que obviamente va a favorecer o no el accionar. Entonces, sumado, y el individuo, ¿no? Cómo se reconoce él. Y partiendo de ese autorreconocimiento, pues es importante trabajar precisamente por la reivindicación de sus derechos. Hace poco tuve la oportunidad, Adriana, te cuento, de escuchar un podcast que elaboraron ustedes desde la Fundación Arcángeles y había un invitado que mencionaba una frase contundente y era que no le estamos haciendo un favor a las personas con discapacidad. Los derechos son para todos. ¿Cuál sería tu mensaje para la sociedad en general? Creo que iría en esa misma línea. Es un mensaje muy contundente, muy concreto y resume precisamente el accionar o la misionalidad de nuestra organización y es precisamente trabajar por la reivindicación de derechos, reconociendo que no son derechos diferentes a los que tenemos todos los seres humanos. Solo que hay unas particularidades de la población con discapacidad que exigen implementar algunos ajustes para comunicarnos con ellos, para interactuar en un mismo entorno con ellos, pero no hace que sean superhumanos o que sean inferiores, ¿sí? Por eso siempre hablamos de equiparar oportunidades y eso facilita precisamente comprender mucho mejor el término de discapacidad. Entonces la discapacidad no reside en la persona, reside en esas barreras que impiden su participación en un entorno. Ya estamos entendiendo mejor todos estos términos que nos parecían tan complejos, Adriana. Para finalizar, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes, las víctimas del conflicto armado, para acceder al proyecto Sport Power 2 en los municipios y departamentos donde opera actualmente? Bueno, nosotros tenemos diferentes redes sociales, en las cuales nos pueden buscar como Sport Power 2 con el número 2. Estamos en Facebook y en Instagram y a través de los diferentes chats pueden entrar en contacto con nosotros y podemos como referenciarlos precisamente acorde a sus inquietudes
para que integren o sean parte de algunas de las actividades que se proponen en los territorios. ¿Cómo les ha parecido esta articulación con la Unidad para las Víctimas para llegar e impactar de manera positiva las vidas de las personas afectadas por el conflicto armado? Bueno, creo que en este sentido, las dos instituciones hemos reconocido que las diferentes acciones precisamente ayudan a esa reivindicación de derechos de la población, más reconociendo esta doble vulnerabilidad, y también un poco, decimos nosotros, como cambiar la camiseta, ¿sí? Entonces ya empoderarse y tener otro rol como deportista, como trabajador, y no reforzar como el hecho o victimizante o de la misma discapacidad. Adriana, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la casa de la Fundación Arcángeles y esperamos seguirles contando muchísimo más sobre el proyecto Sport Power 2 y estas buenas noticias que tiene para las personas con discapacidad y víctimas del conflicto. Muchísimas gracias por la invitación. Desde luego estaremos prestos a poder acompañarlos en un futuro o poder también resolver algunas inquietudes. Estamos a través de los canales, también nos pueden contactar si están interesados en algún tema específico y esperamos acompañarlos en otra oportunidad. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas.